¿Esto cómo se expresa? Aquí. Y ahí miramos también nuevamente encadenamiento, fíjense ustedes, ¿no? Encadenamiento. Si queremos verlo un poquito más grande, aquí. Fíjense, ¿no? Proveedores de materias primas, ¿no es cierto? De insumos, ¿no? Que le entregan a la red de empresas, ¿no? Grupo limitado, acuérdense, ¿no? Grupo definido, claramente definido. Le entregan estas materias, estos insumos, y aparte también estas acceden, ¿no? Se organizan, acceden a financiamiento de manera conjunta, a asesoría y capacitación, a promoción, merchandising, ¿no? Comercialización, adquieren bienes de capital, hacen innovación y entregan todo eso hacia un cliente. En algunos casos pueden ser clientes finales, en otros casos lo que veíamos hace un ratito, ¿no? Empresas que son intermediarias o empresas cliente que van a hacer un ensamblaje, van a hacer un proceso adicional y van a vender un producto, ¿no? Entonces, red empresarial, y aquí tiene un marco clarito de cadena, ¿ven? La cadena, como lo manifestaban, ¿no es cierto? Los encadenamientos. Solo que aquí se está viendo por la forma como está graficado, se ve en cuadritos, ¿no? Pero aquí claramente podemos ver esto, ¿no? Así que ahí tenemos otros conceptos que están asociados con nuestro tema, que son las famosas cadenas productivas, ¿ya? Entonces, habiendo dicho esto, ya, me acaban de confirmar que la sesión 3 es el 22, ¿ya? Es decir, martes, miércoles y jueves va a ser el desarrollo de este curso a la misma hora, ¿sí? Así que era para confirmarles, porque acuérdense que al inicio les había dicho que teníamos esa duda, ¿no? Por lo menos en cuanto a lo que a mí respectaba, ¿ya? Así que aquí hemos visto varios temas más, ¿no? Como son articulación, integración, clúster, red empresarial. Todos estos vinculados a cadena productiva, ¿ya? Vinculados a cadena productiva. Veo un par más de comentarios. Voy a leer, ¿no? Ajá. Rosas Marino, Calderón. En estos temas se deben capacitar los izquierdistas. Después Juan Choque, macroentorno y microentorno. Sí, estos temas tienen que ver con un concepto, con una perspectiva conceptual que se llama competitividad sistémica, ¿no es cierto? Y en torno a la competitividad sistémica ya pues estamos hablando incluso, por ejemplo, de los niveles, ¿no? El nivel micro, el nivel meso, que es tan importante, ¿ya? El nivel macro y el nivel meta, ¿no? Esa es competitividad sistémica, que es, digamos, el horizonte conceptual que abriga todos estos desarrollos teóricos que al final se han plasmado en la práctica y han sido aplicados en diferentes programas, proyectos, en el que, por ejemplo, el propio Procompite viene, digamos de esas vertientes teóricas, ¿no? Pero como no es nuestro tema, eso vamos a acotarlo hacia nuestro tema de hoy, ¿no? Entonces, ahora vamos ya a mirar la cadena productiva, ¿no? Miguel señala que son conceptos muy parecidos o similares. Dice, ¿cuál es el mejor, no? En realidad, Miguel, lo que tendríamos que mirar es, de acuerdo a la realidad en la que tú te vas a desempeñar, es que tú vas a poder aplicar. En estos casos, de acuerdo a la finalidad de este curso, es que tú apliques una gestión del encadenamiento productivo para lograr que ese encadenamiento en sus diferentes actores de proceso gane más eficiencia, es decir, se haga más competitivo, sin descuidar que al adentrarte en esa realidad, de todas maneras vas a poder aplicar algún tipo de herramienta o instrumento que deviene de otros conceptos similares, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú vas a trabajar en el encadenamiento productivo del... Voy a adelantarme un poquito ya, pero eso lo vamos a ver mañana. Encadenamiento productivo, por ejemplo, de la quinoa en el corredor sur de Perú, ¿ya? Entonces, allí hay pequeños productores que producen quinoa, ¿no es cierto? Estos productores se asocian, ojo ahí, ¿no? Porque red empresarial, asociatividad. Se asocian
esta quinoa la procesan, le hacen un proceso, por lo menos un lavado, y buscan un cliente para venderle quinoa lavada, por ejemplo. Entonces, ya no solamente es la cadena, ahí hay que hacer un trabajo en promover la asociatividad, y eso puede ser a través de redes empresariales, por ejemplo. ¿No? No sé si me dejó entender, ¿ya? Entonces, pequeños productores de una determinada comunidad, productores de quinoa, que se agrupan para que entre grupo, fíjense lo que dice acá, pues, ¿no? Mire, se agrupan en modalidad de red de pequeños productores de quinoa, acceden a este conjunto de beneficios de manera conjunta, ¿sí? Que a veces de manera individual no lo podrían lograr, ¿ya? Y ganan mayor competitividad. Porque de pronto adquieren acá una cernidora de repente. Uno solo no lo puede comprar, no lo puede adquirir, pero si se juntan 10, 12, ya pueden. Se juntan 10, 12, acceden a su Procompite. Se convierten en una AEO, siendo red. Acceden a su Procompite y en consecuencia adquieren ese bien de capital, que es esa cernidora, esa lavadora, a diferentes máquinas que sirven para el proceso. Y ya le entregan al cliente un producto con un mayor valor, con un valor agregado. Ahorita vamos a entrar a mirar cadenas de valor. ¿Ya? Entonces, verán ustedes que no es que haya un concepto más importante que el otro. Todos estos conceptos, para ustedes que tienen el propósito de formarse en una lógica de promotores del desarrollo económico local, va a ser muy importante, ¿ya? Y no deberían quedarse solamente en este repaso que estamos haciendo. Si les interesa mucho, bueno, al final vamos a compartirles mucha información sobre esto, ¿ya? Que hay en total, ¿no es cierto? Entonces, aquí nuestro amigo Rosas Marino nos comenta, ¿no? De una provincia que está en la región Cajamarca, ¿no? Y en el que se trabajó con la metodología redes. Allá, por ejemplo, en el Valle de Condebamba se trabajó con productores de cuy, ¿no? Convirtiéndose a ese valle en el primer valle productor de cuy de todo el Perú, incluso con una posibilidad de un horizonte hacia la región, ¿ya? Porque el know-how que ha desarrollado a través de esa estrategia de asociatividad en Cajabamba permitió, por ejemplo, que el país de Ecuador venga a conocer sobre todo ese desarrollo que se hizo en este corredor económico, ¿ya? Porque por ahí, por ejemplo, ya vuelta hablamos de otro tema más, corredor económico, microcuenca, etcétera. Son un conjunto de conceptos a los cuales les invitamos a ustedes a adentrarse cuando quieran abordar ya el trabajo en cadenas productivas. Imagino que aquí habrán muchas personas que tienen el potencial para convertirse en gerentes de desarrollo económico local de municipalidades distritales, provinciales, de gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una invitación a que sigan ustedes investigando, ¿ya? A que sigan informándose y, como digo, vamos a ver al final de darles una pequeña bibliografía para que puedan acceder a materiales y a conocer mucho más sobre estos conceptos que hoy estamos compartiendo de una manera así, más o menos bastante rápida, ¿no? Digamos, bastante rápida, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir. Gracias por sus comentarios. A nuestros amigos que están conectados en la sala, ¿no es cierto? Aquí, a ver, Juan nos decía, redes empresariales son cadenas productivas, pero en pequeña escala de pocas empresas. Caso de redes empresariales en leche, cuy, etcétera, pequeño grupo de productores. Así es, aquí está en la figura, ¿no? Expresado en esta gráfica que vemos ahí está claramente expresado, ¿no? La relación que hay entre una red empresarial como una estrategia asociativa y la propia cadena, el encadenamiento, ¿no? El encadenamiento. Entonces, la invitación es a mirar nuestra cadena productiva no solamente como eso solo, ¿no? No aislado, sino verlo en la lógica de otras posibilidades como por ejemplo, estas estrategias de promover asociatividad en nuestras realidades locales. Ya, gracias Rosas por compartir. Nos señala que, por ejemplo, ahora están trabajando ya en Sánchez Carrión, que es una provincia cuya capital es Huamachuco y está en la región La Libertad. Quizá, Marino, quieras compartirnos a través del chat algún detalle más en qué cadena están trabajando, ya, porque promover redes es necesariamente hacerlo a través de cadenas, ¿listo? Hacer redes es hacerlo en cadenas determinadas, ¿correcto?
Entonces, coméntanos más, Marino, que te vamos a estar leyendo, estimado Rosas. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora, ¿qué nos corresponde? Ya entramos en materia, ¿no? Ahora sí, ya habiendo repasado ese conjunto de conceptos, de saberes previos, ya entramos en materia de cadena productiva, ¿no? Y fíjense ustedes, en el Perú tenemos, esto está establecido en una ley, ¿no? La ley 28.846, ¿correcto? Que señala, ¿no? Señala a la cadena productiva como un sistema, ¿no? Ojo, sistema, el conjunto de componentes, ¿no? Que agrupa actores económicos. Aquí hay que entender el actor como el agente, ¿no? Agente, actor. ¿Se acuerdan de cuando habíamos visto agente, no? Interrelacionados por el mercado, ¿ya? Aquí, miren, es un enfoque de mercado el que le da la definición que tiene la ley, ¿no? Porque antes, tradicionalmente, la cadena productiva se le daba un enfoque de productor, pero después ya evolucionó y se le propugnaba un enfoque de mercado. Entonces aquí interrelacionados por el mercado, ¿no? Y que participan articuladamente, acuérdense, ¿no? Articulación productiva, en actividades que generan valor, ¿no? Generan valor alrededor de un bien o un servicio, ¿no? Y en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización. Justamente ahí está describiendo la secuencia, ¿no? Cuando habla de fases, perdón, cuando habla de fases, ¿no? Aquí, fases, ¿no? Fases. Voy a ver si es que me permite un resaltador. No, acá. Fases. Fases, ¿ya? O etapas. O, si quieren entenderlo, eslabón. Aquí, eslabón. Aquí, eslabón. Aquí, eslabón. Otro eslabón. Más eslabones. ¿Se dan cuenta? Aquí. Eslabones, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda a entender la cadena. Cadena de producir. Producir generando, agregando valor, dice aquí, ¿no? Agregando valor, generando valor. No es el enfoque tradicional, ¿no? Tradicionalmente no se hablaba de generar valor, no se hablaba de mercado, se hablaba desde la lógica del productor, nada más. Pero y esta definición es una definición bastante acertada, ¿no? ¿No? Es el sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado, ¿ya? En el que se da esta secuencia de etapas. Entonces, es clarita esta definición respecto a la cadena, que como hemos referido, está vinculada con nuestros conceptos de articulación productiva, integración productiva, redes en la medida que hay encadenamientos en los que tiene presencia el pequeño productor, tiene presencia la MIPE, ¿no? La microempresa, la pequeña empresa, tienen presencia. Entonces, ahí sí se puede hablar de que se promueven estrategias de asociatividad para impulsar cadenas, ¿no? Ojo con ese detalle, ¿ya? Promover estrategias de asociatividad de los actores directos, vamos a ver más adelante el actor directo, para impulsar el encadenamiento, ¿ya? Porque de eso se trata. Es plenamente vigente esto, ¿ya? Ajá, ya nos comentó Rosas, a ver, dice cadena productiva de cuis, quinoa y ovinos. Excelente, 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 excelente. ¿Lo están haciendo a través de algún proyecto de ONG o a través de un gobierno local, Rosas? Coméntanos, por favor. Sigue comentando y yo voy a seguir leyendo, ¿ya? Mientras seguimos repasando aquí este concepto de cadena productiva, ¿no? Y fíjense, complementariamente a ello, complementariamente a eso, ¿no? Tenemos cadena de valor, ¿ya? Aquí atrás, nuestra cadena productiva definida desde nuestra norma vigente, ¿ya? La ley. Y aquí más adelante ya definida desde la CEPAL, ¿no? Desde este organismo multilateral, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice la CEPAL? Con una mirada más allá de la ley peruana, ¿no? ¿Qué dice? La organización de la producción bajo una secuencia de actividades específicas de valor agregado. Valor agregado. Fíjense acá. Generan valor. Fíjense,
Miren la similitud, ¿ya? Más adelante vamos a ver diferencias, pero aquí miren la similitud, ¿no? Generan valor y acá hace referencia a valor agregado, ¿ya? Desde la concepción hasta el uso o consumo de una mercancía. En la cadena de valor se está siempre pensando desde dónde, desde su origen, desde la entrega de los insumos, desde las materias primas, siempre pensando en cómo cada actividad agrega valor para entregar a su cliente lo que éste demanda con valor agregado, ¿no? Es decir, el pensamiento sistemático de todos los actores del encadenamiento para agregar valor, cosa que no necesariamente se da en el enfoque tradicional de la cadena productiva, aun cuando la definición es clara, ¿no? Actividades que generan valor, señalan, ¿no? En torno a las fases, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma recoge esta definición, es la cadena de valor. Entonces, en resumen, tendríamos que entender la cadena productiva en la lógica de nuestra cadena de valor. ¿Listo? Esta dimensión más amplia, porque hablamos de valor agregado, que es la esencia, ¿no? De promover este tema. Y aquí ya miramos, por ejemplo, una imagen, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a las actividades primarias y secundarias, acordémonos de los sectores económicos, en el que hay, por ejemplo, una logística interna, hay operaciones, hay logística externa, hay marketing y ventas, hay servicios, consecuentemente todo eso, agregando valor, genera márgenes, ¿no? Asimismo, también tenemos infraestructura, recursos humanos, desarrollo tecnológico, abastecimiento, que forman parte de los elementos necesarios para que cada una de estas fases se desarrolle, ¿no? Y todo en la búsqueda de, obviamente, decíamos, ¿no? En economía, la actividad económica busca siempre una ganancia, ¿no? Un margen. Y luego tenemos un concepto más amplio, ¿no? Más amplio, ¿no? Estos, digamos que cadena productiva y cadena de valor son muy similares desde la definición que nos da la ley, ¿ya? No en su enfoque clásico de la cadena productiva, sino en un enfoque más moderno, vinculado hacia el valor, como hemos visto. Y acá la cadena globalización, global. Y eso nos lleva a pensar en la orbe, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dicen, no? Es una definición que nos deja Grefi, ¿no? El conjunto de actividades productivas, o sea, de producir algo, ¿no? Realizadas por empresas en diferentes ubicaciones geográficas, es lo que había comentado hace un rato, ¿se acuerdan, no? Por ejemplo, la producción de celulares, ¿no? La producción de equipos, máquinas y herramientas de alta tecnología que no se hacen en un solo país, se hacen en diferentes países, ¿no? El modelo más típico y tradicional es el modelo Toyota, justamente porque fue la empresa que propugnó ese modelo, ¿no? De que sus autopartes fueran producidas en diferentes empresas y les entregaran de acuerdo a un criterio técnico en el que todo es perfecto, finalmente, ¿no? Entonces, diferentes ubicaciones geográficas, ¿no? A diferencia del clúster, ¿no? Concentración geográfica, ¿no? Aquí, diferentes puntos, ¿no? Para llevar a cabo un producto o servicio desde su concepción hasta completar la producción. Y obviamente la entrega a los consumidores finales, ¿no? Entonces, global, es decir, producir en diferentes puntos de la Tierra, en Asia, en América, en África, en Oceanía, en Europa, juntar eso en un punto determinado y convertirlo en un producto, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? La industria informática, por ejemplo, es la que más ha avanzado en eso. La industria informática, pero también tienes la industria textil, la industria automovilística, entre otros, ¿no? En los cuales se ve claramente cadenas globales de valor. El ejemplo más típico es el de los carros Toyota y el más moderno es el de los celulares, ¿no? Que en este caso nos vinculan hacia una cadena global de valor, ¿ya? Entonces, un poquito ya haciendo un intento de comparar la cadena tradicional, fíjense ustedes, ¿ya? La cadena que decíamos que parte desde el productor, ¿no? Con la cadena de valor, ¿no? Porque la definición de la ley 28846 ya señala otra cosita, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Más está ya enfatizando el valor, ¿no? Y hace dos términos claves, el valor y el mercado, fíjense ustedes, ¿no? Y consecuentemente, si uno mira a la luz de la ley, ya la ley hace referencia a trabajar cadenas productivas, pero con un enfoque de valor, es decir, serían cadenas productivas de valor. ¿Listo? Para nuestro resumen, digamos, ¿no? Sirva eso, ¿ya?
Atentos ahí con las preguntas para el examen, ¿no? Entonces, aquí algunas anotaciones, ¿ya? Algunas anotaciones, ¿no? Cadenas productivas o cadenas de producción existen en todas partes, pero no siempre están bajo un enfoque de cadena de valor, ¿no es cierto? Porque hay, digamos, una mecanización nomás, ¿no? Una mecanización. Ya son casos, de pronto en nuestra economía hay más casos, sobre todo en la producción de, por ejemplo, menestas, hortalizas, ¿no? Se produce la papa por decir, en Huancavelica, ¿no es cierto? Esa papa sale de la chacra y de la chacra viene intermediario y lo lleva a Lima a vender en el mercado, en el mercado, en el mercado principal de, como por ejemplo el que está ubicado por la avenida Nicolás Ayllón, ¿no? El mercado mayorista, ¿no? O lo llevan allá a Santa Anita. Directo, en sacos, y eso lo ponen en sacos ahí, lo bajan y lo venden al consumidor final. Directo, ¿no? Entonces, eso es una cadena de producción. Aquí, ¿qué valor hay? No hay, ¿no es cierto? No hay valor. Pero ya están habiendo intentos en que, por ejemplo, allá la papa se lave, allá la papa se escoja, allá la papa se seque. Entonces ya están pensando, hay proyectos, hay iniciativas, y pues ustedes sabrán que hace muchos años el Estado peruano, los actores del entorno de las pequeñas producciones están en ese intento, ¿no? De que no lo entreguen todo directo, ¿no? Sino que esperen, agreguen valor y ese valor finalmente se va a convertir en una mayor ganancia para ellos, ¿no? Entonces, pero como hemos visto ahí, no siempre hay enfoque de cadena de valor, ¿no? Ojalá que para mañana tengamos tiempo de revisar o repasar algunos temas, a ver cómo están, ¿no? ¿Qué estudios hay respecto a esto? Y ojalá que mañana podamos compartirles algunas cosas, ¿ya? Entonces, la cadena de valor es un marco de análisis integral. Y justamente ahí, cuando ya vean el trabajo con la tercera sesión, vamos a mirar un poquito de eso en la segunda, sobre cómo es el análisis de cadenas, ¿ya? Que es una herramienta fundamental para empezar a promover la gestión o el desarrollo de las cadenas. ¿Listo? Entonces, el análisis integral en la cadena de valor, ¿no? Desde los insumos hasta la comercialización, es decir, totalmente, ¿no? Por eso hablamos de analizar la cadena, ¿no? Orientado a su mejora de competitividad, ¿no? Y equidad, ¿no es cierto? Otro aspecto es que analice el contexto, ¿no? Cuando hacemos esta mirada de la cadena de valor, ¿no? Los actores, sus roles, cómo se relacionan entre sí, ¿no? ¿Qué puntos, qué criticidades existen en ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que impiden participación, que impiden accesibilidad de los diferentes actores, ¿no? Así que, y luego ya a partir de todo ese análisis, aquí es el análisis de cadena, ¿no es cierto?, como una estrategia fundamental y que esto permite diseñar estrategias, ¿no? Planes de acción para la mejora de los encadenamientos, ¿no? Que aquí habría que decirlo, habría que mirar qué tanto, por ejemplo, los gobiernos locales a través de sus gerencias de desarrollo económico local están impulsándolo, ¿no? ¿Cuánto están impulsando de esto, no? Ya, voy a hacer una breve pausa para leer algún comentario que haya salido. Ajá, nos comenta Rosas, ¿no? En esta ONG tan importante, ¿no? CEDEPAS. CEDEPAS Norte, que viene, pues, hace muchos años trabajando en el norte peruano, ¿no? En La Libertad, en Cajamarca, en Piura. CEDEPAS ha contribuido de manera muy significativa con el que, por ejemplo, las cadenas productivas tradicionales se vean, se asuman y se gestionen como cadenas de valor, ¿no? Cadenas de valor, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, Rosa. Si quieres seguir comentándonos algún aspecto más, ¿no? Por ejemplo, importantísimo es si alguno de ustedes va a incorporarse al sector público, a las municipalidades distritales, va a ser fundamental que propongan un trabajo alrededor de cadenas que se prioricen, no solamente de pronto con miras al Procompite, sino tengan una mirada más allá de eso, ¿no? Sabiendo que el Procompite no es un fin en sí mismo, sino es solo un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Lograr que esa cadena sea más competitiva. ¿Y cómo hacemos, no? No es una tarea fácil, ¿ya? No es una tarea fácil, es muy difícil, es complejo. Fíjense, años de años intentando hacer estas cosas desde el Estado y desde
privado, ¿no? Porque están las ONGs también, con su importantísimo rol, ¿ya? Juan Pablo Córdoba. Sí, antes hacían una priorización alrededor de cadenas productivas. Sí hubo lo de Incagro, que fue muy importante, recuerdo, ¿no? Allá por los años 2005, 2004, más o menos, en todo el Perú. Eso fue muy importante. Pero ya tenemos, por ejemplo, ahora Agroideas, ¿no? Que también es un importante instrumento que maneja el Midagri, que de alguna forma ayuda a que los encadenamientos a través de un proyecto específico puedan irse mejorando, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. Ajá. Entonces aquí ya tenemos un pequeño comparativo, fíjense ustedes, ¿no? Hay algún conjunto de variables como estructura organizativa, flujo de información, relación entre actores, ¿no? Que son mirados a través de esto, ¿correcto? Y en el cual se puede distinguir algunos aspectos diferenciadores, ¿no? Como que en la cadena productiva no son actores que están interdependientes, como que no hay flujo de información en la cadena productiva tradicional, ¿no es cierto? Tradicional. En que la relación entre los actores es informal, en que se enfoca su mercado en base a un potencial que a veces no es probable, que a veces no es efectivo, ¿no es cierto? Y que está pensado desde la oferta fundamentalmente, ¿no es cierto? Que está pensado más desde el costo, de los precios, y que es muy cortoplacista, ¿no es cierto? Y que se enfoca en productos básicos, con un nivel de confianza entre actores bajo a medio a bajo, ¿no? En cambio, ya en la cadena de valor hay una interdependencia entre los actores, esta relación, por ejemplo, que les mencionábamos a través de la estrategia de redes, por ejemplo, ¿no? Se comparte mucha información, se gestionan conocimientos, ¿no? En el encadenamiento entre los actores, las ONGs, las universidades, los institutos de investigación colaboran permanentemente con sus actores directos, les brindan información, sobre todo información de mercados, etcétera, de tendencias, y esto les ayuda a desarrollar más cosas, ¿no? En el Perú todavía estamos un poco débiles en eso seguramente, pero la idea es que esto, con la participación de ustedes, con el involucramiento de ustedes, con un potenciamiento, ¿no? Quizá de pronto en algún momento José se animará a desarrollar un diplomado para que ya estos temas se aborden de mejor manera, con tiempos más detenidos, para que, en definitiva, les ayude a gestionar sus cadenas productivas, que como bien señala nuestro colega, tienen que priorizarse, ¿no? Porque esto es la idea, ¿no? Hacer una priorización, ¿ya? Y luego, pues aquí busca valor y calidad, ¿no? En la cadena de valor se busca valor, se busca agregar valor, incrementar valor, mejorar calidad, ¿no? No se está pensando tanto en cuánto me costará, ¿no? Sino es cuánto valor agrego y cuánto estará dispuesto el cliente a pagar por este valor que voy agregando, ¿no? Son a largo plazo, unos 5 a 10 años, ¿no es cierto? Es pensado en esa lógica. Y ustedes de pronto juzgarán, ¿no? O mirarán, tendrán en consideración cómo es que se está trabajando cadenas en sus territorios, ¿no? En los que ustedes están. ¿Se está trabajando con un enfoque tradicional o estamos trabajando con un enfoque de valor? Ahí nuestra recomendación es a que empecemos a trabajar con un enfoque de valor, ¿no? Tenemos que ir hacia un enfoque de valor, y ustedes, la idea que la recomendación es que y veamos el desarrollo de las sesiones más adelante. En la siguiente sesión es un poco mirar el análisis temático, etcétera. Y luego para ver ya cómo hacemos una adecuada priorización de encadenamientos, ¿no? Que es uno de los temas que va a abordar Gina, ¿no? En la sesión 3. ¿Ya? Entonces, todo esto, definitivamente, implementar nuestras cosas en torno a cadenas de valor, o sea, nuestras cadenas tradicionales, pero manejadas con un enfoque de valor, es un aspecto fundamental del desarrollo. No podemos hablar de incremento de competitividad si es que seguimos enfocando, haciendo el trabajo en nuestras cadenas como de manera tradicional. Vean ustedes ahí esas variables, son fundamentales, ¿no? Este material, José les va seguramente a remitir a través de sus correos, y ténganlo en cuenta esta tablita, ¿ya? Que es muy importante, que ha sido desarrollada por Codespa, ¿ya?
Muy bien. Y vamos hacia un gráfico muy corto, ¿no? Ya tenemos aquí nuestra cadenita productiva, ¿no? Nuestra cadenita productiva, proveedores de insumos, los productores que son independientes, que están poco interrelacionados, ¿no? Hay industrias que son fundamentalmente exportadoras, que les compran sin mayor valor y que se va al mercado, ¿no? Este es el enfoque clásico, ¿no? Están viendo ahí. Y cuando ya trabajamos con valor, fíjense ustedes, ¿no? Hay un importante flujo de información entre los actores. Los productores están debidamente organizados, ¿no? Para negocios, no asociaciones, ¿ya? Ahí el Estado ha incurrido en un error de promover asociaciones pensando en los negocios, porque el mejor modelo para negocios puntuales y concretos va a significar, si es que no hay mucha presión, digamos, por la formalización del negocio, redes, o si no, consorcios. Más adelante, cooperativas. Si es que el negocio es un negocio potente, viable, sostenible, cooperativas sin duda, ¿ya? Pero si no, podrían consorciarse, pero organizados. Fíjense, ¿no? La diferencia, ¿no? ¿Ya? Aquí miren en dónde se da, ¿no? Aquí, ¿en dónde? En el pequeño productor, en la MIPE, ahí se da el factor clave. Y en donde esos niveles de organización permiten que fluya información, cosa que no se da en el modelo tradicional, ¿correcto? ¿Sí? Y en donde además, al estar organizados de esa forma como lo ven, lo están viendo ahí en racimos, ¿no? Ya acceden a un conjunto de beneficios, especialmente servicios de apoyo a la empresa, que lo presta el entorno público y privado, ¿ya? Más adelante hay más gráficos que nos ayudan a entender más este tema, pero aquí en la básica, ¿ya? En la básica, ¿sí? Entonces, como ya algunas notas, ¿no? Las cadenas siempre han estado ahí, son históricas, ¿no es cierto? Y podríamos incluso hacer una suerte de revisión histórica de cómo es que surgieron, pero siempre han estado, ¿no? Por lo menos desde los tiempos modernos. Aplicar análisis de cadena es un paso importantísimo dentro de la gestión de cadenas productivas. El análisis de la cadena. ¿Ya? El análisis de la cadena. Mañana vamos a ver más sobre este tema. ¿Cómo se hace el análisis? ¿Listo? Es que hay que utilizar un conjunto de herramientas para hacer el análisis, ¿no? Para entender qué pasa en cada eslabonamiento. Porque acuérdense, hay que encontrar las limitantes, las barreras, los problemas en cada eslabonamiento, a la interna incluso, para saber qué hacer, ¿no? Conocer la realidad para luego implementar estrategias que nos saquen de las situaciones problemáticas en las que podemos encontrar una realidad, ¿no? Como es el eslabonamiento, ¿no? Esto es meramente técnico, como bien sabemos, ¿no? No tiene que ver con necesariamente una postura política, ¿ya? Menos aún de la politiquería que vivimos en nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Y este análisis, acá miren, ven, ¿no? ¿Qué nos permite? Porque justamente en la gestión uno tiene que buscar problemas. Uy, perdón. ¿No? En la gestión uno tiene que buscar necesariamente estos, que lo conocemos todos como problemas, ¿no? ¿Qué hacen estos problemas, estos cuellos de botella? Frenan pues la competitividad, ¿no? ¿Correcto? Lo frenan, lo limitan, lo reducen, ¿no? Y así se sigue agobiando la situación de pobreza, ¿no? Porque se supone que la competitividad, el desarrollo se impulsan justamente para mejorar la situación de pobreza en los países, ¿no? Los territorios. Y en consecuencia, se busca encontrar soluciones, ¿no? Tras el análisis, encontramos soluciones. ¿Ya? Esta es un poco la idea de abordar cadenas. ¿Qué más? Siempre se piensa, ¿no? Productos con potencial de mercado.
no es para que se produzca para autoconsumo, ¿no? Sino siempre es con la lógica de vender. Pero no nos acordemos, ¿no? Cadena de valor, ¿qué dice? No solamente el potencial, sino en identificar demandas efectivas de los productos, ¿no? Sobre todo de productos con mayor valor, ¿no? Y obviamente hay un trabajo de actores que están en el entorno, como les decíamos, públicos y privados. En tanto estos actores tengan mayor nivel de vinculación, más potente se vuelve esa cadena, ¿no? Es mucho mejor, se vuelve más competitivo, ¿no? Y obviamente, este conjunto de actores, de acciones, de relaciones, ¿no es cierto?, es que vamos conociendo como cadena productiva, en el que están involucrados diferentes elementos, como hemos venido a ver, ¿no? Y el análisis, volviendo a retomar, ¿no?, permite representar esa realidad que uno puede estar observando, permite plantear soluciones concretas, mientras más concreta, más viable sea tu solución, mucho mejor, ¿no es cierto? Y permite generar los acuerdos con otros actores, las sinergias, es decir, trabajar juntos. Acá siempre es importante hacer referencia a que según los estudiosos, en algunos lugares del mundo en donde hubo éxito, es porque justamente se permitió la sinergia entre actores, ¿no?, que son diferentes, ¿no? Los actores directos y los indirectos, como le llamamos, ¿no? Y obviamente esto nos va a llevar a impulsar el desarrollo económico local concertado, que es una perspectiva que viene orientando el desarrollo económico en lo local hace ya un buen tiempo, y va a continuar, ¿no? Y va a continuar. ¿Ya? Muy bien, Carlos. A ver, muchas cadenas no son sostenibles por desconfianza entre integrantes. Entre ellos y también de ellos con su entorno, ¿no? Sí, mañana vamos a mirar qué ha pasado, ¿ya? Mañana vamos a ver un poco ese tema, un poco de problemática de lo que está pasando con los encadenamientos, ¿no? Y como le decíamos, vamos a mirar un poco de cómo hacer el análisis de la cadena. Sin duda, ¿no? Sin duda, cuando hemos mirado algunos conceptos anteriores, la tecnología es la innovación, ¿no? La innovación tecnológica resulta siendo un aspecto muy, muy importante, muy, muy relevante para ganar más competitividad, ¿no? Esto es sin duda muy cierto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? En torno a nuestras cadenas productivas, si queremos entenderlo como un sistema constituido de actores interrelacionados por una sucesión de operaciones de producción, transformación, comercialización de un determinado producto y en un entorno determinado, ¿no? Ya tenemos nuestra definición de la ley, ahora una definición más cortita, ¿no? Concepto más cortito, pero puntual, ¿no? Sistema constituido por actores, ¿no?, que están interrelacionados, tanto los directos como los indirectos, todos interrelacionados, ¿no? Y en una sucesión de operaciones de producción, transformación, comercialización. Ahí está, ¿no? Cadenita, ¿no? Producción, transformación, comercialización. Así, en la más básica, los famosos 3 eslabones de nuestras cadenas, ¿no? Claro que ya sabemos que no solamente se reduce ahí, pero aquí tenemos, ¿no? Y el actor directo es el pequeño productor, que es el pequeño, la MIPE, la empresa directamente vinculada a ese proceso de producir, de transformar, ¿no? Es el dueño, ¿no? Y también el actor indirecto, los que estamos en el entorno, los agentes exógenos, pero que estamos tratando de contribuir a que esa secuencia siempre tienda hacia lo perfecto. De que esa secuencia siempre tienda hacia lo perfecto y en el que permita que la riqueza, porque hablemos, ¿no? Todo esto es desarrollo económico. Y cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de creación de riqueza, acuérdense, ¿no? Creación de riqueza. Fundamentalmente, ¿para qué? Para el bienestar de la gente, ¿no? Y si yo genero más riqueza en los primeros eslabones, entonces voy a generar más bienestar en estos sectores, ¿no? En las familias asociadas a los pequeños productores, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí tenemos ya una mirada, por ejemplo, de mayores eslabones, ¿no? Allá entra a tallar nuestro abastecimiento de insumos, ¿no?
nuestra producción, nuestra transformación inicial, una transformación intermedia y una comercialización, ¿no? Aquí también otra mirada ya un poquito involucrando más elementos. Fíjense ustedes, nos vamos de lo simple a lo complejo. Y aquí podemos, por ejemplo, ver un caso, ¿no? Una cadena de rubro textil, por ejemplo, en el que está la producción de algodón,